Bien, vamos a ver hoy día esta planilla. Para esto tenían que haber visto toda la parte legal primeramente para entender lo que se va a hacer. Lo he puesto aquí la parte de la planilla de sueldos en la primera etapa, porque necesitamos esto de acá, el total ganado. Este total ganado es la base para todo lo que se viene a hacer aportes y descuentos. La parte laboral ya han sacado aquí, ¿no? Pero esta es la parte patronal ahora que vamos a ver. Anteriormente hemos visto la laboral, ahora es la patronal. Muy bien, ¿qué es la patronal? ¿No? Entonces es lo que la empresa paga de la planilla de sueldos de sus trabajadores. Bien, si nos fijamos entonces en esta parte, lo que tenemos del total ganado, todo lo que se ha ido haciendo antes, este, vamos a sacar la seguridad social. La seguridad social se refiere a una caja, a un ente asegurador. En Bolivia tenemos aquí la Caja Nacional de Salud, que es la más grande, que tiene más afiliados. Tenemos la Caja Petrolera, que era el sector petrolero. Tenemos la Caja Bancaria y tenemos la Caja de Caminos. Entonces, el monto que se va por concepto de seguridad social es el 10% del ingreso que tiene el trabajador. De eso se paga. Entonces, de aquí se saca el 10% directamente. Otras cosas que después tiene que aportar la empresa es el riesgo profesional. Este riesgo cubre al trabajador de cualquier accidente laboral que tuviera él. Al tener un accidente dentro de la empresa, cubre el riesgo profesional que paga la empresa. El riesgo común lo paga el trabajador, que ha de ver que es el mismo porcentaje, 1,71. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es el total ganado se multiplica por el porcentaje del 1,71. Eso es todo lo que se hace. Esto se verá a AFP. Esto se va a pagar a una de las cajas que esté afiliado los trabajadores. Posteriormente, paga el aporte solidario igual que el trabajador, el empresario o la empresa o el patrón, como quieran verlo, lo pagaría, ¿no? El 3%. ¿De qué? Igual es del total ganado. Entonces el cálculo simplemente es total ganado por el porcentaje. ¿Qué otra cosa tiene dentro de las obligaciones patronales, ¿no? O de la empresa? Tenemos el aporte patronal para vivienda, lo que antes se llamaba FOMBIS hace tiempo, después Provivienda. ¿Sí? El 2% del total del sueldo, lo que se aporta. Entonces se agarra el total ganado por el 2%. Anteriormente el trabajador aportaba el 1%, pero no se ha ido aplicando ese aporte desde los problemas que tuvo FOMBIS y cerró y ahí quedó el tema del trabajador. Luego tenemos la sumatoria de este aporte, ¿no? Toda esta primera etapa. Si lo vamos sumando, fíjense, 10, 1,71 más 3 más 5 da 16,71, ¿no es cierto? Hasta ahí. Esto es lo que va a aportarse a distintos sectores, ¿no? Caja Nacional de alguna caja de aseguradora, AFP, estos dos, y este igual se va a ir, ¿no? Para el aporte personal. Y posterior a eso, la empresa tiene otro tipo de obligaciones. La empresa cada año paga lo que es el aguinaldo, ¿cierto? Entonces, el aguinaldo se paga y para poder que la empresa tenga una reserva con que pagar, se hace este tratamiento de esta provisión para aguinaldo. El 8,33. ¿De dónde sale? El 100% que vendría a ser de su sueldo, este es su sueldo. Entonces, este 100% se lo divide entre ¿qué? Entre 12. Entonces, si queremos ver, digamos, nosotros y ponemos, ¿no? El 100% lo dividimos entre los 12 meses que tiene el año, nos da el 8,333333, ¿no? Entonces, de ahí sale esta reserva.
Porque el aguinaldo, según la norma, se paga ¿cuánto? Se paga un sueldo, ¿no? Del trabajador sin descuento, sin nada. Entonces, es importante saber eso para continuar con el tema de la columna de acá. Entonces, aquí tendríamos, ¿no?, la provisión de aguinaldos. ¿Qué se hace? Ya hemos determinado de dónde sale ese 833, ¿no? Sale de este procedimiento de aquí, de esta división que se hace, y por ende tenemos el resultado de 833. Ese resultado es el que ponemos acá. Entonces, de otra vez se agarra el total ganado y se multiplica por el 833. Al final, después de 12 meses, así esto va a dar un salario del trabajador, ¿no? La previsión para indemnización. Esto igual se calcula y se pone esta parte de aquí. Dice la ley que en caso de que el trabajador sea despedido como parte de sus beneficios sociales, se paga la indemnización. Y la indemnización es un salario por año, un sueldo, si quieren verlo así. Entonces tiene el mismo tratamiento. Él también se hace el mismo tema, el 100% sueldo dividido entre 12, el 8,33. Pero hay diferencia, porque uno dice provisión y el otro dice previsión. ¿Quién sabe la diferencia? ¿Quién sabe qué es provisión? ¿Alguien? ¿Tiene idea? Si bien estos términos son, bueno, uno es la provisión, otro es la previsión dentro de los beneficios sociales, no significan lo mismo. La provisión es del aguinaldo. ¿Por qué? Una provisión en términos contables es a corto plazo. Quiere decir, se va a pagar hasta el año. Máximo tiempo de una provisión son 12 meses o un año. La previsión, sin embargo, es a largo plazo, es superior a un año. ¿Por qué? Yo no sé a qué instancia lo voy a despedir a ese trabajador. Puede pasar 2, 3, 4, 5, 7, 10 años, no sé. Y esto se va acumulando. Entonces, cuando el trabajador se lo despide, viene a ver esto. Ojo, estos son para las personas que son trabajadores permanentes en una empresa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir permanentes? Que tienen un contrato laboral indefinido, sea escrito o verbal. Cuando ¿A no tiene... cuántos años es licenciado? ¿Qué? Más o menos permanente. ¿A cuántos años es permanente? No es... ¿A partir de 2 o 3 años No, 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 o no. un contrato firmado nomás? Contrato firmado. De entrada pueden contratarle como en su contrato va a decir indefinido el tiempo. Entonces ya desde ahí lo puede afiliar a la caja, hacer todo. Si no, tiene un contrato de prueba. Un contrato de prueba quiere decir son 90 días. ¿Ya? Mm, ya listo. 3 meses. Al cuarto mes pasaría indefinido. Pero el tema de eso es que el trabajador en este caso, por eso decía, a veces hay contrato escrito y a veces verbal. Algunos no tienen contrato, pero al cuarto mes, ¿cómo se prueba esa relación laboral? Tiene que haber alguna forma de descargo, una boleta de pago, alguna cosa. Esto es para los trabajadores, ¿no? Que son, por eso decía, no son, hay también trabajadores eventuales. Los eventuales normalmente son por un tiempo definido, que no es mucho. Esto, esta modalidad vendría a ser estos trabajadores permanentes. Hay trabajadores también, algunas empresas, hay contratos por servicios, donde dice ahí contratación de servicio, le contrato su servicio de esa persona y esa persona cada mes me factura, digamos. Por lo cual no hay relación laboral directa. Entonces quiere decir que la empresa no es su trabajador, es un independiente, un tercero, como una tercerización de servicio. Entonces no entran a estas planillas de pago, esto solo entra el personal permanente de una empresa. No entraría este tipo de personal que es muy común hoy en día ya ver. Hay algunas empresas que han terciarizado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las empresas grandes tienen servicios,
limpieza, varias áreas que no van a eso. Consultores también les dicen otros a ciertos tipos de trabajo o asesoramiento que hay que no son parte de la empresa. El tema contable, por ejemplo, a veces algunas empresas, su contador no siempre está dentro de la planilla de la empresa, sino tiene un contador externo, lo llaman, cuando esa persona lleva toda la contabilidad de la empresa, pero no está físicamente en la empresa bajo un horario laboral, bajo las medidas de la planilla y todo. ¿Ya? Lo hace en otros horarios, en su propia oficina, todo y cada mes, como les digo. Bajo el contrato que se tiene obligaciones que hacer y al presentarse, al corroborar que ha hecho su trabajo, pues se contrata por servicios, sus servicios de contador está haciendo, entonces cada vez se corrobora de que ha hecho y se extiende el pago. Pero esa es otra planilla que es bien corta que se hace, donde solamente pues va a la persona su nombre, el número de factura que ha dado y por cuánto. ¿Ya? Y ahí se firma de recibido y no es más, no tiene ningún descuento ni nada porque no es trabajador de la empresa. Hay muchas modalidades dentro de la ley laboral, por eso siempre les decía, la parte teórica va primero y luego la práctica. Hay que leer con cuidado, entonces hay trabajos particulares en horarios distintos también, donde no siempre, por ejemplo, cuando hablaban de la hora extra quiere decir después de que ha cumplido las 8 horas laborales que establece la Ley General de Trabajo de nuestro país. Adicional a eso es lo que se paga la hora extra, cumplida la jornada laboral de 8 horas día. Pero hay trabajos, por ejemplo, horario nocturno que tienen, que no se rige pues a horario doble, porque su jornada de él recién está en esas horas nocturnas empezando. Caso de surtidores, farmacias de turno y otros negocios, ¿no? Licorerías, yo qué sé, boliches y todo lo demás. A eso la ley estipula, dependiendo los horarios, todo, se le agrega un pequeño porcentaje más, digamos, ¿no? Al salario que ellos reciben como una compensación por esas horas que va a trabajar en ese horario nocturno. Pero en ningún momento es doble. Entonces le agrega un porcentaje que puede variar la escala de porcentaje desde, no sé, un 10 a un 25%, dependiendo, ¿no? Y la actividad que realice y cuáles son los horarios específicos. Y algunos de esos, por eso también incluye algunos trabajos de estos transportes, ¿no? Los llevan o en la madrugada, ahí tiene la empresa, tiene móviles o algo que los lleva a su casa. Entonces, son trabajos especiales esos que están, pero que no estamos viendo acá en este momento, dado la característica. Es una planilla normal para que se está tomando, pero existen ese tipo de situaciones. Hay que analizar por eso bien cuando vaya el tipo de servicio, el tipo de empresa, el tipo de trabajador para que se dé esto. Bien, dentro de todos estos aportes que tendría que hacer la empresa, esto de aquí se va a otras instituciones, pero esto de aquí no va a ninguna institución. Estos son la provisión y la previsión se queda dentro de la empresa. La empresa hace este cálculo para añadir lo que necesita de un trabajador. Si lo sumamos nosotros todos estos rangos, vamos a sacar una calculadora, ¿no? Tenemos 10, ¿no? Más 1,71, más 3, más 2, más 8,33, más 8,33. ¿Cuánto tendría que pagar a la empresa? No está ahí. 33,37%. Quiere decir que la empresa, de cada 100 bolivianos de un trabajador que paga, aparte tiene que pagar, reservar 33,37 necesita para cubrir sus aportes patronales y su previsión de aguinaldo y indemnización. Si se dan cuenta, ese trabajador entonces tampoco es tan barato, ¿no? Muchos creen que ya le dan el sueldo y eso es la empresa. No, las contribuciones de la empresa también vienen del sueldo, de cada 100 de una persona, va en 33,37 se va a reservar. Ahora se darán cuenta por qué muchas empresas, digamos, el tema de las escalas de sueldos también varía, ¿no?
Cuanto más pequeñas son, pagan menos, ¿no? Cuanto más grandes son, pagan más porque su ingreso es mayor. ¿Se dan cuenta? Es una buena cantidad de aportes lo que tendría que ser la empresa. Entre aportes y reservas que tendría que tener todos los de aquí, tendría que ver eso. Ahora, si queremos saber cuántos son sus aportes, digamos que no es la reserva, el 10% se va a un ente de seguridad social. El 1,71 tenemos que sumar más este 3% más el 2%. A otras instituciones, por tema de aportes que cada mes se va a ir, de 100 bolivianos se va el 16,71 bolivianos, que se va a otras instituciones que la empresa tiene que pagar, porque el trabajador, el primero es para que tenga una caja, un seguro médico. Este es en caso de que tenga un riesgo, un accidente laboral y tenga que utilizarlo para inclusive jubilarse por riesgo laboral, riesgo del trabajo. Este aporte es un aporte solidario que hace la empresa para que aquellas personas que no se puedan jubilar, no alcancen el rango, sea de su trabajador de ellos o de otros, se puedan jubilar. Y este aporta a la empresa para las casas que antes daba Fonbis, ahora da Provivienda o el Estado construye con créditos accesibles, lo demás para eso debería ser, de esos trabajadores. Entonces, se dan cuenta, la empresa privada es la que tiene que solventar gran parte de estos gastos, por decirle, al momento de que tiene un trabajador. Entonces, para la empresa todo representa un monto económico que tiene que ir. Este es un costo que tiene la empresa para poder pagar, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, de una planilla de 69.000, aquí está el total, digamos, de personas. ¿Cuántas son las contribuciones que tiene que hacer más las provisiones que tiene que tomar en cuenta las reservas? 23.000 con 45 bolivianos, punto 66 centavos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tendría que ver. Si yo sumo esta reserva más el sueldo que tendría que utilizar por mes, ya no son 69. En realidad, estamos bordeando los 93.000, casi 92.000 y más. Ese es el tema cuando hablan de estos aportes, todo. Entonces hay que entender, la parte laboral es más cálculos, ¿no? Pero la parte patronal ya está definidos los porcentajes. Lo único que hay que hacer es aplicar estos porcentajes, algo que esté estipulado. Y estas son unas reservas que la empresa hace a corto plazo y a largo plazo. Por ende, los trabajadores tienen que, no conocen esta parte de cálculos, solo ven la planilla laboral, que es lo que concierne al trabajador en base a los días que ha trabajado, las horas extras, si no ha hecho, y ahí vienen los descuentos que se hace a la laboral. Pero la patronal solamente, pues no lo ve, ¿no? Solamente lo ve el contador y otras personas que están afectos al área contable o sea administrativa financiera de una empresa. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Pregunta algo? Anteriormente habíamos visto el riesgo común. ¿Alguien ha leído sobre eso cuando les expliqué? Este es el riesgo profesional. ¿Qué le cubre el riesgo común a un trabajador? Que eso lo paga el trabajador, no lo paga la empresa. Igual es el 1,71. Digamos, jóvenes, ¿qué le cubre? ¿O en qué momento se da, se puede dar o activar ese riesgo? ¿Para qué sirve que pague el trabajador ese 1,71? ¿Ninguno? No es cuando ocurre un accidente o Licen, algo en una empresa, dentro de la empresa, digamos, creo que cubre, digamos, una cierta cantidad si sucede algo. le dan como un tipo de pensión. Ejemplo, si hay un accidente de algún trabajador y queda inválido, cada mes recibe como una pensión.
Sí, pero ¿en qué situación? ¿Dentro o fuera de la empresa? Dentro de la empresa. Eso sería, Lisa. ¿Eso es el riesgo común o el riesgo profesional? El riesgo común, pues, dicen por accidente o por cualquier enfermedad. Lo que pasa es que aquí hay que definir bien. Los dos son riesgos, ¿ya? El riesgo profesional se da dentro de la empresa, porque él está desempeñando una función laboral, ¿ya? Y puede en su función laboral, no sé, tener un accidente que le imposibilita, no sé, una mano, un pie, hasta una muerte por algo que sucediera. Ahí cubre este riesgo profesional. En caso pues de defunción o algo, son los beneficiarios que él declara, los que se ven, en este caso familia, alguien. Y si fuera por ejemplo, yo trabajo con las manos, digamos, ya, en esa empresa, tengo un riesgo ahí, sucede un accidente del trabajo y no sé, me fracturan dos dedos o una mano, no puedo hacer el trabajo que desempeñaba, entonces ya no puedo hacer ese tipo de trabajo. Por consiguiente, la empresa va a someterle, tiene que buscar otro trabajador, pero ese trabajador no queda pues entonces votado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Lo jubilan, es una jubilación temprana, por riesgo profesional. La empresa misma tiene que tramitar eso, hacer más antiguo, había hasta una compensación económica que se sacaba a la empresa por el que el accidente ocurrió ahí, ¿no? Si no tenía las medidas de seguridad, la empresa tiene que pagar. Pero si todo hubiera sido un accidente y fortuito, digamos, le jubilan a la persona. Depende del tipo de incapacidad que él tenga. Por ejemplo, tal vez no pueda volver a trabajar más. Le van a jubilar hasta con el 70% de su sueldo. Por ahí va a llegar, en la realidad. Ese sería el riesgo profesional, que la empresa, dentro de la empresa, haciendo su trabajo, ha tenido un accidente. El riesgo común cubre lo que no cubre el riesgo profesional. Yo salgo de la empresa, digamos, no estaba haciendo mi trabajo, paso por una construcción, no sé, me cae unos ladrillos o algo de arriba que estaba y ¡pum! Me da. Con lo cual puede darme, no sé, una incapacidad. Ya no puedo volver a trabajar tal vez, o no en ese trabajo. Entonces, ¿qué hace? Este trabajador tiene que él ya también acogerse al riesgo común. ¿Qué quiere decir riesgo común? El riesgo común es cualquier riesgo que no involucre el trabajo, pero que el trabajador en su desplazamiento a su casa o cualquier otra cosa que esté haciendo, sufra un accidente ya que le imposibilite volver a su función laboral. Porque si fuera un accidente leve, digamos, se va a la caja, al seguro que tiene, al seguro social, y ahí pues le van a dar el tratamiento, lo que sea, después va a poder volver después de unos días, depende del médico. Pero como si le da una incapacidad por eso, el trabajador tiene que tramitar en la misma caja, en la misma seguridad social que está el trabajador, el trámite de jubilación por riesgo. En este caso es riesgo común porque no ha sido dentro de la empresa. Y igual va a llegar a darle una jubilación sin importar su edad porque ya tiene una incapacidad. Pero ojo, cuando sacan estas jubilaciones por esas incapacidades, quiere decir que esa persona no debería volver a trabajar, no puede figurar en ninguna otra planilla como personal permanente. Tal vez extraoficialmente se dedicará a alguna cosa, no sé, pero no puede volver a figurar o aportar, porque si eso lo ven, lo cortan, en este caso, le cortarían el beneficio de esa jubilación temprana por un riesgo. Ahora, no es común que se dé generalmente, pero de que se puede dar, siempre hay posibilidad de que se puede dar esto. Por eso hay diferencia entre uno y el otro, ¿no? El riesgo profesional y el riesgo común. Por eso el común lo paga el trabajador, porque va a cubrirle fuera de la empresa, fuera de su trabajo. Estos riesgos son como un seguro, una prima de un seguro. En caso de que le pase algo dentro o fuera de la empresa, él está protegido con eso. Entonces viene a verse de esa manera, se entiende estos seguros, ¿no? Que se paga. Entonces, puede ser que algunos nunca lo utilicen, pero ahí está. Puede ser que también lo utilicen. Nunca se sabe qué va a suceder. Entonces, todo puede darse, ¿no? Inclusive con esta situación caótica de bloqueo, de manifestaciones, no sé, el trabajador a desplazarse puede por azar el destino tener un accidente, ¿no? Y ahí
por ejemplo, no ha estado en su trabajo, entonces el riesgo común le cubriría. Ahora, si estuviera en su trabajo y pasara el accidente, el riesgo profesional lo cubre. Por eso es que la empresa paga el riesgo profesional, porque dentro de su empresa, si pasa algo, él tiene esa cobertura, está pagando. Si pasa fuera de la empresa en su situación laboral, entonces el riesgo común lo cubre, ¿no? Entonces, de esa manera será eso. Eso es, valga la aclaración, jóvenes. Siempre es bueno entenderlo. Y la provisión y la provisión, el aguinaldo se paga cada año, ¿no es cierto? La ley obliga, entonces no hay donde decir, no te pago este año, te lo voy a acumular, al otro año te pago. No hay. Se paga cada año y punto. Y dicen, ¿qué pasa si no hay aguinaldo? No, Porque estaba diciendo, no, eso no puede existir. Es una ley. es Tendría, lo que dijo tiene que haber el gobierno, que dijo, No, eso son cosas que dicen que no va a haber, que no hay dinero, todo eso. Una ley solo se anula con otra ley. Y es difícil eso porque es un derecho conquistado a los trabajadores. Lo que sí pueden hacer en situaciones que antes se ha visto, digamos, igual como el paro cívico antes y varias situaciones, de que tal vez no les van a pagar, digamos, en la fecha prevista, hasta el 20 de diciembre. Van a pedir una prórroga, que como se ha dado en años anteriores, tal vez les pidan la prórroga hasta febrero o marzo, pero de pagar sí o sí tienen que pagar. Tendrían, como dice, anular la ley general del trabajo y otras dependencias, otros decretos, para que no se dé. Y es un poco complicado, las protestas sociales, todo lo que se vendría a ver es un poco complejo. Como les digo, no va a haber eso. Lo que sí más antes el gobierno implementó, digamos, fue el doble aguinaldo, que es una situación excepcional cuando el país supera una cantidad de crecimiento, todo se iba a pagar, pero es caso excepcional esa medida, no se va a dar cada año, por eso no se da. Pero el aguinaldo es algo que está estipulado en las leyes. Y la indemnización también es un derecho que está en una ley, entonces cuando el trabajador se lo despide, se activa. Entonces, eso también más adelante vamos a ver con el tema de finiquitos, cómo se calcula bien todo eso. Bien, ¿alguna pregunta? Ya se nos está acabando el tiempo. Bien, como ven, las planillas vienen a manejarse así. Siempre en la tele o algo a veces ven o hay comentarios de personas, no sé, analistas, políticos, de todo tipo, que hacen hasta comentarios económicos, que puede suceder esto, puede suceder aquello, pero eso son situaciones de criterio de ellos. Es igual que algunos políticos, ¿no? Como decía su compañero, han manifestado, no, puede que no haya aguinaldo, se han robado el dinero, no hay donde que pagar. No es una situación, o sea, lastimosamente cuando hay una ley, la ley está para cumplirse, el Estado va a tener que prestarse a algún lugar y financiar el tema de los aguinaldos para la parte pública. Las empresas privadas tienen fondos, entonces ellos mismos generan sus recursos. Ellos sí o sí igual tienen que pagar. Entonces, no es un de tema, ellos que no va a ser un tema de discusión. Simplemente la ley se cumple. Si no lo pagan, por ejemplo, hasta el 20 de diciembre, hay una multa, una sanción y puede llegar hasta tendrían que pagar hasta el doble, a veces llega del aguinaldo si no lo pagaran a tiempo, por eso que las empresas lo pagan. Ahora, solo cuando el Estado saca una normativa, algo que a veces amplía el periodo de pago, es que la empresa respira, digamos, van a pedir tal vez este año que hasta febrero o marzo puedan pagar el aguinaldo si no fueran solventes, es decir, si no tuvieran el dinero las empresas. Pero de que se va a pagar, porque no hay una ley que todavía diga se anula el aguinaldo cada año para los trabajadores. Es imposible, eso generaría mucho contento, malestar, protestas y todo. Eso no se va a dar. Complejo de que se dé usted una ley. entendería si usted no lo paga su aguinaldo por ¿Cómo? las crisis económicas. Usted Lo- entendería si usted no se lo paga su aguinaldo. tendrían que modificar toda la ley, o sea, quitar ese beneficio a un trabajador. Y yo no he visto que en ningún país lo han hecho, digamos, ¿no? Entonces, por el tema de que causaría mucha convulsión social, ¿no? Entonces, lo que menos quieren a veces los gobiernos es eso. Gente en las calles le estás quitando un sueldo, ¿no? Total, con el cual muchos trabajadores pues pasan su Navidad, su Año Nuevo, y es una forma de mover la economía del país, ¿no? Estás quitando todo.
Es más fácil que el Estado quite los bonos y se paga, digamos, aguinaldo a sus funcionarios públicos, todas las planillas. Es más prudente quitar los bonos. Los bonos han nacido por una necesidad, porque se vendía harto petróleo, porque había muchas cosas, se ha ido pagando, pero ahora a estas alturas el petróleo ha caído todo y están manteniendo una medida que no es prudente. Entonces, por lo menos el aguinaldo tiene una función para la gente que trabaja. Los bonos son una medida social nada más que se dio y no discriminan, ¿no? Si pagan a alguien, ¿no? Entonces hay muchos bonos que se dan. Entonces, no creo que se dé tanto así. Entonces, pero hay que ver, ¿no? Cómo va evolucionando la medida. Todos, como digo, son criterios o comentarios de muchas personas, pero que todavía no es una realidad. Pueden argumentar muchas cosas, ¿no? Sí, pero así dijo el gobierno, dijo, ustedes tienen que entender que no hay plata. Dijo. Pero eso son declaraciones porque no hay una ley que justifique todavía. Para las empresas privadas a lo menos sería más fantástico, ¿no? Porque me estoy ahorrando una planilla completa. El que está difícil de cancelar es el doble aguinaldo, dice. El doble aguinaldo no creo que exista. Bolivia no ha crecido el porcentaje que debe haber alcanzado, digamos. Pero el aguinaldo tiene que darnos sí o sí. El aguinaldo es algo que ya estaba antes. No tiene nada que ver con el doble aguinaldo. Entonces, eso sí o sí se va a dar. Como les he dicho, mientras no hay una ley que salga aprobada por todas las instancias, decir que no se va a pagar es algo, un criterio apresurado, digamos, ¿no? Eso, aunque lo diga un diputado, un senador, no depende de él. Ni el presidente puede decir, no se paga aguinaldo. No, tiene que hacer un proyecto de ley, justificarse, tiene que ser aprobada por Cámara de Diputados, senadores y todas las medidas. Y eso puede causar mucho revuelo y confusión, ¿no? Entonces, no creo eso que se dé. Es difícil ahorita. Peor en un gobierno entrante que recién se va a decir, no se paga aguinaldo, va a ver la gente en las calles, todo va a querer su cabeza. Difícil eso. Pero siempre hay opiniones de gente, ¿no? Entonces, a veces también hacen bueno, hay que tener un criterio por eso para opinar a veces. Si hay que analizar a fondo si la medida corresponde o no corresponde y cuál es el impacto social, el alcance hacia la sociedad, ¿no? Un gobierno se basa en la opinión del pueblo. Entonces, si el pueblo no está contento, lo demás puede pedir cambio de gobierno, inclusive, ¿no? Se ha dado mucha gente en las calles. Entonces, no lo va a dar un gobierno que recién ha entrado. Si recién está entrando, no va a ser una medida de esa, digamos, muy contraproducente. Peor todavía que al año vienen elecciones de gobernación y municipios, cualquier partido no lo haría, digamos. Porque con seguridad que a las 8 elecciones no votan por esa sigla, ese partido, para darle la contra. Entonces es difícil que se den situaciones, ¿no? Pero ya bueno, son situaciones más políticas. Ahorita en tema del legal o leyes, estamos haciendo algo que es de acuerdo a ley. Bien, jóvenes, vamos a ir finalizando, ya se va a cortar el tema del Zoom. Vamos a ir finalizando aquí. Yo voy a colgar este material al Classroom para que lo puedan ver, la planilla en Excel, el video, todo, y puedan ir practicando, ¿ya? Para que después se les dé un trabajo y vayan realizándolo, ¿ok? Gracias, jóvenes. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Sería importante de que puedan ustedes ver el video y de ahí vamos a ver dudas y consultas si hubieran otra vez de esta parte para poder aclarar, ¿no? Eso se trataría de eso, ¿no? Bien, jóvenes, gracias.